Déjame decirle algo, hermano. He estado orando al Señor estos días y, y bueno, entre tantas cosas que el Señor nos ha mostrado, una de esas cosas fue que ciertamente tenemos que ser sensibles, ¿no?, a la voz del Señor. Tenemos que ser sensibles cuando el Señor nos dice algo y no hacer lo que nosotros queramos, porque entonces las cosas no salen correctas. Entonces estuve orando al Señor y el Señor me hizo cambiar la serie, mis hermanos. Todo a raíz de que los temas que estamos dando, de lo que es de Efesios, realmente es un tema algo difícil de digerir. Y uno tiene que ser sensible también al ver a los hermanos cuando se les está atorando, ¿no?, el alimento, que no lo reciben bien, que es pesado, ¿verdad? Entonces yo oré al Señor, le dije: Señor, ¿qué está pasando, verdad? Y Él me dijo que teníamos que predicar de una manera más sencilla y tenemos que empezar. ¿Por qué? Yo le dije: ¿por qué? Y vaya rápidamente a Génesis. Todavía no estamos en el tema, estoy nada más un paréntesis, pero vaya por favor a Génesis 33. Génesis 33, verso 12. ¿Lo tiene? Dice Génesis 33, 12. Dice: y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. ¿Cuántos saben que Esaú era el hermano de Jacob? Y era un hombre fuerte y se dedicaba a la caza. Y él estaba acostumbrado a caminar distancias grandes, ¿no? Y no se cansaba, tenía mucha energía. Es como los jóvenes, ¿no? Si yo me comparo con algunos de los jóvenes que están aquí y jugamos unas carreritas, créame que no le voy a aguantar ni 10 pies, ¿no? Pero Esaú le dijo: vamos a caminar, vamos a dirigirnos hacia donde yo voy y yo iré delante de ti, o sea, yo te voy a llevar el paso. Y vean la respuesta, ¿no?, en el versículo 13, lo que Jacob le dice. Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ir paso a pasito, no llevamos prisa. La Biblia y la palabra del Señor es eterna, mis hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre, ¿no? Y tenemos ahora sí que tiempo para enseñar la palabra, y vamos a seguir enseñando la palabra. Entonces el Señor dice, a través de la palabra, ¿no? Jacob le decía: no, ¿sabes qué? Es que hay pequeños, o sea, hay recién convertidos, hay recién personas que apenas están conociendo el evangelio, que apenas pueden siquiera leer la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que ir despacito, no correr, porque si no se les va a atorar el bistec. Yo vi que se les atoró el bistec a 2, 3, hermano, de verdad, se lo digo, y no por burlarme ni nada, pero es que es verdad. O sea, cuando alguien está comenzando o es un bebé, no le puedes dar bistec, ¿verdad? Pero lo vamos a dar, hermano, en su tiempo. Entonces hay que tener paciencia. Y me dice el Señor: no corras, tranquilo, sé paciente. Y dice el versículo 13, perdón, el 14 dice: pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a Seir. ¿Fija? Y bueno, y con este paréntesis que le abro, pues estamos comenzando entonces una nueva serie, ¿sí? El camino hacia la vida cristiana se llama la serie, ¿sí? Tenemos que aprender, ahora sí que tenemos que aprender principios, tenemos que aprender conceptos básicos de la vida cristiana para poder caminar directo, ¿no? Sin cansancio, sin desviarnos, sin correr, ir paso a paso.
Y el tema 1 que le traigo, mis hermanos, son tus caminos sean rectos, se llama ese tema. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, verso 26. En lo que usted lo busca, mi hermano. Proverbios 4, 26. ¿Ya lo tiene? Qué rápidos son, hermanos. Lo encontró primero que yo. Proverbios 4, 26. Proverbios 4, 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Qué es una senda? ¿Qué es una senda? Porque dice examina la senda, ¿no? ¿Qué es una senda? La senda, mis hermanos, es un camino. Es un camino más estrecho que una vereda, mucho más estrecho. Este camino está abierto principalmente para el tránsito de peatones y de ganado menor, como ovejas, ¿sí? No sé si usted recuerda, mi hermano, en algunos lugares, en campos o terracerías. Aquí no hay nada de eso, ¿verdad? Bueno, sí, en Texas, ya me fijé. Pero aquí en California no, pero en Texas sí hay mucha terracería, ¿no? Entonces, en algunos lugares, campos o terracerías, mis hermanos, por donde la gente va pasando, la gente va trazando un camino. No sé si usted se ha fijado en eso, ¿sí? Entonces, y con el tiempo, pues queda marcada esa senda por donde la gente transita. Y si usted se fija, por ahí se ve y se nota que solamente es paso para personas. No pasa un vehículo por ahí, ¿verdad que no? Y a eso es a lo que se refiere una senda. Es un camino estrecho, es un camino angosto, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús al respecto, mis hermanos? Mire, vaya por favor dejando un apartado ahí en Proverbios, pero vaya a Mateo capítulo 7, versículo 13. 7:13. ¿Lo tiene? Dice, entrad, ¿por dónde? Por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, es decir, la senda, el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y fíjese, note que dice que muchos entran por esa puerta ancha. Muchos. Y el versículo 14 dice, porque estrecha, es decir, muy delgadita, ¿verdad? Muy angosta, muy pequeña. Estrecha es la puerta y angosto el camino, es decir, la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y tristemente, mis hermanos, no son palabras mías, son palabras de Jesús. Y dice que pocos son los que la hallan. Que nosotros seamos de esos pocos, ¿no, mis hermanos? Y en el Evangelio de Juan, mis hermanos, Jesús, váyalo buscando, Juan 14:6. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo de sí mismo, todos lo sabemos, ¿no? Lo que Jesús dijo de sí mismo. ¿Qué dijo Jesús, mis hermanos? Que Él es el camino, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué tremendo, ¿no? Él es el camino, mis hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿es el camino ancho o el camino angosto? Es el camino angosto. Y no todos siguen ese camino. Pocos son los que siguen ese camino. Y esas mismas palabras, mis hermanos, las expresó el salmista de la siguiente manera. Vaya al Salmo 86:11, por favor. Salmo 86:11. ¿Ya lo encontró? Dice, enséñame. Fíjense, el salmista, está diciendo el salmista una vez más, lo mismo que dijo el de Proverbios, ¿no? Dijo, examíname. Y aquí, enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame. ¿Y quién es el camino entonces? Cristo.
Y nosotros tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, enséñame el camino, porque el camino es tu Hijo. El Hijo es el camino, mis hermanos. Y luego continúa diciendo el salmista: caminaré yo en tu verdad. ¿Quién es la verdad, mis hermanos? Cristo. Y debemos de caminar en su verdad y la verdad de su palabra, mis hermanos. Es como tenemos que caminar, en la verdad de su palabra. Afirma mi corazón, que es el símbolo de la vida, el corazón. Porque si se detiene el corazón, ¿qué pasa, mis hermanos? Dejamos de existir, ¿verdad? Y luego continúa diciendo: para que tema tu nombre. Es decir, para que vaya hacia ti, que eres mi Padre. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el salmista decía: enséñame tu camino, que es Jesús. Y yo caminaré en tu verdad, en la verdad de tu palabra. Afirma mi corazón, afírmalo, para no desfallecer, para no morir, para seguir vivo, para temer tu nombre, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Salomón, mis hermanos, entendía estos mismos principios que aprendió de David, su padre. Porque ¿cuántos saben que los hijos aprenden de los padres? Y aunque nosotros a nuestros hijos no les enseñemos lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, ellos nos van a imitar, mis hermanos. Si usted es gritón y le grita a su esposa, cuando su hijo crezca le va a gritar a su mamá. Y cuando tenga novia y se esté a punto de casar, ahora le va a gritar a su futura esposa. ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Con nosotros, con nuestro testimonio. Nosotros. Aprendieron de nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, Salomón entendía estos principios porque los aprendió y los escuchó del rey David, ¿sí? Y los escribió de una forma poética, ¿no? Pero iban dirigidos como un consejo dado del padre hacia el hijo. ¿Cuántos padres les gusta darle consejos a sus hijos? Levanta su mano. 1, 2, 3, 4. Muy bien, tenemos que darle consejos a nuestros hijos, aunque no los reciban. A veces no los reciben los consejos, ¿no? A veces nos ignoran, pero tú estás haciendo tu trabajo. Y ahora después la responsabilidad va a ser del hijo, que fue lo que el padre depositó en el hijo. ¿Sí o no? Y ve a Proverbios 4:20. Una vez más regresémonos a Proverbios 4, pero ahora en el versículo 20, porque es Salomón escribiendo este proverbio, ¿verdad? Que son sabiduría de Dios, y van dirigidas hacia los hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Pues estas palabras van dirigidas para nosotros, mis hermanos. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento. A ver, digan todos: atento. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. ¿Y qué es estar atento, mis hermanos? Estar atento es no estar distraído. Es estar poniendo atención. Y a veces es bien fácil distraernos, mis hermanos. Con cualquier cosa nos distraemos. Estamos aquí, por ejemplo, y de repente pasa una mosca y te quedas ahí viendo, ¿no? No, sí nos distraemos fácilmente, ¿no? Por eso a veces nosotros pedimos cierto orden, principalmente para no distraernos, para que podamos poner atención a lo que está pasando aquí en este salón, ¿sí? Y dice aquí: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No sé si a usted le ha pasado, mis hermanos, hablando de estar atentos y no estar distraídos. No sé si a usted le ha pasado que usted le está dando la instrucción a uno de sus hijos y de repente se distrae, ¿sí o no? Y luego tú le dices a tu hijo: hey, ¿qué te dije? A ver, dime, ¿qué te dije? ¿No? Y está distraído. Y luego de repente dice: ¿qué me dijiste, papá? ¿Qué me dijiste? Ay, es que no te puse atención. Pero ¿cómo no me pusiste atención si aquí estamos frente y frente, no? No, es que no sé, me distraje de repente, pues se le va el pensamiento en otro lugar, ¿no? Entonces,
Usted está dando una instrucción a su hijo porque lo está mandando al súper, ¿no? Bueno, no manda a un niño de 2 años, no lo manda al súper, ¿verdad? Pero usted, allá en México se usa mucho las tienditas de la esquina. ¿Cuántos saben eso? ¿No? Y usted manda a su hijo a la tiendita de la esquina y le da unas instrucciones, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Mira, necesito por favor media libra de queso fresco, para ponerle los frijolitos, así con su salsa pico de gallo, ¿no? Ay, hermano, ¿no? Y dices, quiero media libra de queso fresco y unas tostadas, porque voy a hacer unas tostadas, ¿no? Y ahí va el niño, ¿no? Y te trae una coca y unas tortillas. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Levanta su mano al que le ha pasado. ¿Verdad que sí? Y te dice, oye, pero eso no fue lo que te encargué. Y luego una bolsita de chiles jalapeños, ¿no? Eso no fue lo que te encargué, ¿no? ¿No me pusiste atención o qué? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Está atento, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. O sea, pon atención, no te distraigas. Inclina tu oído, o sea, afina tu oído. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros, mis hermanos, que pongamos atención a lo que Él nos va a decir. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Mire, vaya a Proverbios 4:26. Si el Señor nos dice, inclina tu oído, pon atención, no te distraigas. ¿Por qué no quiere que nos distraigamos, mis hermanos? Porque el Señor quiere que pongamos atención. El 4:26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y esta palabra examinar, mis hermanos, significa observar atenta y cuidadosamente. Eso significa examinar, estar atentos, observar cuidadosamente algo para conocer sus características o su estado. Eso es examinar, ¿sí? Y en este caso, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que observar cuidadosamente? ¿Qué es, mis hermanos? Nuestros caminos, ¿verdad? El camino por el que estamos caminando, mis hermanos. El Señor nos dice, pon atención, ¿por dónde estás caminando? O sea, y esa palabra es para los hijos. Si no eres hijo, pues esta palabra no es para ti, ¿no? Pero si eres hijo, recibe esta palabra de parte del Señor y pon atención, porque el Señor te dice, hey, pon atención en qué estás caminando, por dónde estás caminando. Examina, ¿sí? Y en este caso, entonces lo que tenemos que examinar es el camino, mis hermanos, por donde estamos caminando y debemos de observar fijamente, ¿no? Fijarnos atentamente dónde estamos poniendo nuestros pies, mis hermanos, ¿sí? Y eso es lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos en este mismo versículo. Proverbios 4:26 dice la Palabra de Dios para Todos, fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. Fíjate bien dónde estás pisando, ¿sí? Mire, déjese lo ilustro para que lo entienda un poco mejor. Esto sucede muy a menudo en las ciudades donde hubo guerras o hay guerras, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita pues hay guerras allá en Rusia, ¿no? Entonces, cuando los soldados invasores quieren tomar las ciudades de una nación, la nación invadida se defiende poniendo algunas minas en los caminos y en los campos, las oculta en los caminos y en los campos. Sí sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Pero desafortunadamente, mis hermanos, estas minas o estas armas se convierten en una arma que actúa en contra de esa misma nación, porque después ya no se acuerdan ni dónde las dejaron. Y dicen, no, ya no te vayas por ahí porque ese camino es peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues están bien ocultas, ¿no? Están bien ocultas que si no las detectas o no sabes dónde están y pisas una de ellas, o sea, la pisas, pero si levantas el pie es cuando se activa. O sea, se activa cuando la pisas, pero si tú sueltas el pie de una de esas minas, ahí es donde, adiós mundo cruel, ¿no? ¿En serio? Entonces levantas el pie y te hacen polvo.
mueres. ¿Sí? Y es por eso que Salomón, autor de los Proverbios, mis hermanos, nos exhorta, nos anima a que prestemos atención por donde caminamos. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿sí o no? Mire, eso no lo digo yo, lo dice Proverbios. Deje un apartado ahí, vaya a Proverbios 14. A veces pensamos que vamos bien, que estamos caminando rectamente, pero ¿qué dice la palabra? Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y este mismo versículo, mis hermanos, pero en la versión traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas. Hay cosas que parecen correctas, pero que al final de cuentas nos llevan a la tumba, ¿sí o no? Y me llama la atención, mis hermanos, que este mismo proverbio se repite 2 veces. ¿No se ha dado cuenta de eso? Se repite 2 veces y creo que no es casualidad, hermanos. El Señor nos está advirtiendo y quiere que pongamos mucha atención, mis hermanos, a esto, que pongamos doble atención, que observemos cuidadosamente por dónde estamos pisando, mis hermanos. ¿Sí? Mire, vamos a leer este mismo libro de Proverbios, pero ahora vayamos al capítulo 16, versículo 25. ¿Usted sabía que se repetía 2 veces este versículo? ¿O no? Proverbios 16, 25, ¿qué dice? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Se fija? Es el mismo, ¿sí o no? Y en la traducción lenguaje actual dice, hay quienes piensan que están bien todo lo que hacen, que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. ¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Mire, ¿cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Amén. Y usted los quiere enseñar, los quiere instruir, ¿verdad? Pero a veces las formas fallan, ¿sí o no? Porque tú quieres formar a tus hijos, quieres crearle en ellos buenas conductas, es decir, principios morales, ¿verdad? Que lo ayuden a desarrollarse en la sociedad. Pero muchas veces los padres, principalmente, somos faltos de sabiduría. ¿Por qué? Porque somos muy gritones, mis hermanos. Queremos instruir al hijo, pero fallamos en la forma, ¿verdad? La convicción está firme, ¿sí o no? Pero la forma es la incorrecta. Entonces a veces usamos las formas incorrectas y en lugar de que nuestro hijo crezca sanamente en su corazón, me refiero, pues crece lastimado, ¿sí o no? Crece lastimado y de repente pues ya no quiere seguir las instrucciones que se nos dan y luego llega la adolescencia y se nos rebelan, ¿sí o no? Y vaya que la adolescencia pues es difícil, ¿no? Pero si el hijo no está bien instruido, mis hermanos, créeme que se va a rebelar. Se va a rebelar. ¿Cuántos se rebelaron? Yo me rebelé cuando yo era adolescente. Yo me crié sin padre, mis hermanos. Yo no tenía las instrucciones de un padre, ¿verdad? Mi madre hacía lo que podía, pero lo hacía en su sabiduría, ¿no? No conocía la palabra. Y cuando llegó el momento de que yo crecí y era adolescente, yo fui un rebelde sin causa, no, con causa. ¿Verdad? Me empecé a dejar crecer el cabello, sí tenía cabello, hermanos. Me puse arete, pantalones rotos, chamarra de cuero, ¿verdad? Y andaba de rockero, ¿no? Y así crecí, mis hermanos, y rebelde. Entonces, las intenciones son buenas. Eso es algo bueno, ¿sí o no? Creemos que lo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo de la manera incorrecta, ¿sí o no? Y ahora que nosotros somos cristianos, tenemos que hacerlo de manera correcta, mis hermanos. Instruir a nuestros hijos. Les doy otro ejemplo. Llega la compañera del trabajo que te cuenta su vida. No sé si a usted le ha pasado que de repente la gente se abre contigo porque sabe que eres cristiano, ¿sí? Y se habla contigo y pues empieza a platicarte sus asuntos
de su vida personal, que tiene problemas con su esposo, que no la entiende, que no la comprende, ¿sí? Y tú, pues como eres buena onda, eres hermanito cristiano, la citas en un café para hablar de ello, ¿sí? Y para orar por ella, ¿sí? Eso es algo que parece correcto, ¿sí o no? Parece correcto, pero al final te lleva a la tumba, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo tu debilidad eran las mujeres y viví o venías de una vida de adulterio. ¿Y qué crees que va a suceder cuando pase eso? ¿Qué crees que va a suceder? Eso es darle lugar al diablo, ¿no lo crees? ¿Sí? No, y tú podrás argumentar, no, es que yo le estoy mostrando el amor de Cristo. Ah, mira tú, ¿por qué no llevas a tu esposa, verdad? ¿O por qué no llevas a alguien más que te acompañen y oras y hablan y oras por ella? Pero jamás, hermano, un varón nunca debe estar solo con una mujer. Nunca, mis hermanos, jamás. Yo por eso cuando las hermanas quieren consejería, yo me traigo a mi esposa. No sé si se han fijado en eso. ¿Por qué? Porque no debo y ni quiero estar solo con una mujer. ¿Sí? Por eso siempre me traigo a mi esposa. ¿Sí? Varones, tengan cuidado. ¿Sí? Por dónde caminan. Examinen esos caminos, porque ¿qué tal si pisan una mina? ¿Y qué va a pasar? ¡Pum! Los va a hacer pedacitos y ahora vamos a tener que hacer picadillo, mis hermanos, o un pozole, lo que usted quiera, lo que se le antoje. Le doy otro ejemplo. ¿Cuántos saben la historia de ese monito, de ese changuito que vivía en la copa de un árbol? ¿Sí se lo sabe? ¿Sí? A las orillas del río estaba ese árbol y él vivía ahí en la selva bien contento, el changuito, ¿no? Y de repente el changuito desde las alturas del árbol vio en el río que había un pez que nadaba felizmente. Entonces ese changuito rápidamente va y lo saca del agua y lo deja ahí en el piso. Entonces este pez agonizante le reclama y le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué si yo estaba tan feliz? ¿No? Y luego le dice el changuito, dice el changuito, todavía que te rescato porque te estabas ahogando, me reclamas. Era buena la acción del changuito, ¿sí o no? Pero le faltó sabiduría. Y no solamente lo llevó a la muerte a él, llevó a la muerte al pobre pececito, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir. Ahora yo le hago una pregunta a mis hermanos. ¿Cómo se siente usted cuando está débil físicamente? ¿Cómo se siente cuando está débil? ¿Cansado? ¿Qué más? No tiene ganas de nada, ni de levantarse, ¿verdad? Se siente agotado, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahora yo le pregunto, ¿cómo se siente usted cuando está débil espiritualmente? Es lo mismo, es igual, pero para las cosas de Dios, mis hermanos, no tienes ganas de orar, de leer su palabra, no quieres ir a la iglesia, mucho menos convivir con otros hermanos, ayudar, no hombre, ni se diga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estás débil espiritualmente y te falta fortalecerse. ¿Por qué le digo esto? Es por eso, le digo esto porque el Señor nos invita, mis hermanos, a que nos fortalezcamos, que renovemos nuestras fuerzas, porque la debilidad, mis hermanos, nos hace perder. Y mire, vaya por favor a Hebreos, yo le voy a dar una versión parafraseada. Hebreos 12:12. Hebreos 12:12. ¿Lo tiene? Mire, la versión que yo tengo de Hebreos, parafraseada, dicen, son las mismas palabras, aunque va a parecer que es un poco diferente. Pero mire, la Reina Valera, ¿qué dice la Reina Valera que ustedes tienen ahí? Y las rodillas paralizadas, exacto. Y eso habla de debilidad, ¿sí o no? Esta versión dice, fortalezcanse nuevamente
porque se han debilitado, dice. ¿Cuántos se han sentido débiles? ¿Cuántos se han debilitado espiritualmente? Estoy hablando. ¿Usted se ha sentido espiritualmente débil? El Señor nos dice, fortalézcanse nuevamente, porque se han debilitado. Y el versículo 13 dice, fíjense bien por dónde caminan, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse, dice esta versión. Pero una vez más nos dice, fíjense, ¿sí? Por dónde caminan, para que su debilidad no los haga perder. Yo te pregunto, ¿cuál es tu debilidad, hermano? ¿Qué es lo que puede hacerte caer? ¿Cuál es tu debilidad? ¿La mentira? Quizá. ¿Te gusta echar mentiras? ¿La codicia? Quizá. ¿El egoísmo? ¿La amargura? Nos dejamos envenenar el corazón y nos amargamos, ¿verdad? ¿El resentimiento? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Le guardas rencor a alguien? ¿No? ¿El enojo? ¿Te enojas fácilmente? La blasfemia, mis hermanos, ¿no? Le reclamas a Dios a veces, ¿no? ¿Qué tal la pornografía, hermanos, hermanas? La pornografía. Hay varones cristianos que ven pornografía, ¿sí? Cada quien sabe, mis hermanos, y cada quien conoce su debilidad. Cada quien sabe lo que le hace caer, ¿sí o no? Por eso pero eso, mis hermanos, es entre tú y Dios, ¿sí? Eso es entre tú y Dios. Por eso es que el consejo de Proverbios es, mis hermanos, que observemos muy bien dónde es que caminamos, para que no vayamos a pisar esa mina del pecado, mis hermanos, y entonces explotemos en 1000 pedazos. ¿Cuántos dijeron ouch? Ahora, ¿cuál es el camino angosto que te lleva a la vida? Es Cristo, pero es el camino, mis hermanos, de la rectitud. Es el camino de la justicia, porque eso es lo que dice Proverbios 4:26, véalo. 4:26, ¿qué dice? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean, ¿qué? Rectos. Y esta palabra rectitud, mis hermanos, es una cualidad o virtud que mueve a la persona a realizar correctamente y con nobleza y transparencia una acción, a cumplir un deber o disposición. Eso es rectitud, mis hermanos. La rectitud es sinónimo de nobleza, mis hermanos. La rectitud es sinónimo de justicia también, de justicia. La rectitud es sinónimo de conciencia del deber, de fortaleza, de integridad moral. Integridad moral. Eso es rectitud. Entonces el Señor en este proverbio nos dice que examinemos por dónde vamos caminando, que ya explicamos, ¿verdad? Para que todos nuestros caminos sean como íntegros, sean rectos, sean justos, ¿sí? Que sean nobles, que tengamos una integridad moral en nuestro caminar, en nuestros caminos. Y la rectitud, mis hermanos, se refiere a ser leales, ¿sí? Sinceros ante Dios, mostrándole nuestros pensamientos y sentimientos y confesando, mis hermanos, nuestros pecados delante de Él. ¿Cuántos son íntegros delante de Dios? ¿Cuántos son sinceros delante de Dios? Y le dice, ¿sabes qué, Señor? He fallado. Y no lo digo por jactarme, mis hermanos, pero yo quiero ser íntegro delante de Dios y delante de su pueblo. ¿Sí? Porque mire, yo no morí por usted, hermano. Murió Cristo. Pero ¿qué tal si yo no le hago caso al Señor? Yo sigo en lo que yo quiero. Tengo que ser recto delante de Dios. Pero ¿cuántos aquí se han mostrado rectos delante de Dios? Se han acercado y le han dicho, Señor, ¿sabes qué? En esto he fallado. Me equivoqué en esta acción. ¿Usted ha reconocido?
La rectitud entonces se refiere, mis hermanos, a ser leales, sinceros ante Dios, mostrándole nuestros pensamientos y sentimientos, confesando nuestros pecados delante de Él. Es derramar nuestro corazón, mis hermanos. ¿Sí? Eso es, derramar nuestro corazón. Ser rectos, mis hermanos, es hacer lo bueno delante de los ojos de Dios de forma sincera. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa para los cristianos la rectitud en la actualidad? ¿Qué significa? La rectitud, mis hermanos, se refiere a un atributo, escuche bien, atributo que le pertenece a Dios. Es un atributo que le pertenece a Dios, quien es nuestro legislador y se queda manifiesto en sus leyes. ¿Sí o no? ¿Sí? Y de esta forma ningún hombre, mis hermanos, puede ser justificado por sus propias obras aparte de los preceptos del Señor. Nadie por obras puede ser justificado, mis hermanos. No voy a hacer esta manda para que el Señor me perdone. Voy a ayudar a esta viejita o a este pobre, o voy a dar tanto para que el Señor se compadezca de mí y esté contento. ¿Tú qué crees? ¿El Señor va a estar contento por eso? Claro que no. Por esa razón, mis hermanos, la rectitud tiene relación con la justicia, ¿sí? Y es un don maravilloso de Dios a la humanidad mediante su amor, ¿sí? Mediante su amor. Se trata, mis hermanos, entonces de una cualidad. Del Señor es una virtud, pero en el hombre es una cualidad otorgada por el Señor, atribuida al hombre cuando éste cree en el Hijo de Dios. Si tú no crees en el Hijo de Dios, no puedes llegar a ser recto, por más que quieras. Hay gente buena, ¿sí o no? Bien intencionada, pero le falta Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es una cualidad, mis hermanos. La rectitud es una cualidad otorgada por Dios, que le pertenece a Él. Es una virtud de Él, pero nos la da para que sea una cualidad. Y en la actualidad, mis hermanos, las personas en su mayoría piensan que ellas mismas tienen el control de su vida. ¿Sí o no? Que son buenas y actúan de forma recta y justa. ¿Ha escuchado a la gente decir, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie? ¿Ha escuchado eso o no? Yo no robo, no mato, no he cometido adulterio, soy recto. ¿Se ha escuchado eso o no? Pero se olvidan que para alcanzar la rectitud debemos dejar a un lado nuestra propia voluntad, ¿sí o no? Y dejarnos guiar por su Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque dicen que no matan, eso dicen, pero ¿qué tal cuando te hacen enojar y te salen las tepocatas y las garrapatas y todo lo que acabe en atas, ¿no? ¿Sí o no? Te hacen enojar y te sale, ¿verdad? El yo interior, la naturaleza caída del hombre, te sale a relucir, ¿sí o no? Mire, si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón, ¿dónde estaríamos? ¿Quiénes seríamos? Todavía estuviéramos haciendo de las nuestras, ¿no? Pero por la misericordia de Dios, Él nos ha llamado y nos ha sacado de donde estábamos, y por eso ahora Él nos ha hecho rectos. Nos ha hecho rectos delante de Él. ¿No le da gracias a Dios por eso? Dicen que no cometes adulterio, pero ¿qué tal cuando miras a las mujeres que no son tu esposa? Varones, ¿cómo las miras? ¿O las deseas en tu corazón? ¿Sabías que eso te convierte en un adúltero? Porque eso fue lo que dijo Jesucristo. ¿Sí o no? Y esto mismo se puede apreciar, mis hermanos, en los cristianos, que a pesar de que han aceptado a Cristo y conocen su palabra, se dejan dominar por sus propios deseos y se creen justos y rectos. Qué tremendo, ¿no? Pero en su corazón tienen heridas por sanar. No levante su mano. Pero desafortunadamente pues somos una iglesia pequeña, ¿no? Y no voy a decir nombres ni nada,
Pero todos tenemos heridas en el corazón que tenemos que sanar. Y si no las sanamos, mis hermanos, vamos a caminar chuecos. No vamos a poder caminar rectos. Nos vamos a salir de repente del camino. Por eso el Señor dice, camina, examina por dónde estás caminando para que tus caminos sean rectos, que haya rectitud. Y si no sanas esas heridas de tu corazón, a lo mejor tu papá en la infancia te lastimó, tu mamá era golpeadora quizá, o a lo mejor te hicieron la vida imposible en la escuela y le guardas rencor a ese joven que te hacía bullying, qué sé yo, pero traes eso allí en tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder sanar esas heridas? Perdonar, ¿no? Tenemos que perdonar. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y la única manera de poder ser rectos delante de los ojos de Dios, mis hermanos, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Quien nos lleva a toda verdad y nos muestra el camino de la luz que debemos de seguir. Porque el Espíritu Santo es quien nos convence. ¿De qué? De pecado. De pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y tenemos que ser guiados, dejarnos guiar por el Espíritu para poder ser convencidos. Porque si no nos dejamos guiar, vamos a seguir caminando el camino chueco que llevamos. Y eso no quiere el Señor. ¿Sí? La rectitud, mis hermanos, trae bendiciones, pero debemos mantenernos firmes, mis hermanos, en la roca que es Cristo, tal como lo señala su palabra en 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En este sentido, mis hermanos, nada podemos hacer sin Cristo Jesús, ¿sí o no? Nada podemos hacer sin Cristo, mis hermanos, porque Él es nuestra roca. ¿Sí? No podemos, mis hermanos, pretender ser rectos si no hacemos la voluntad de nuestro Padre. ¿Sí? Y esa voluntad de nuestro Padre está establecida ¿en dónde? ¿Dónde? En la palabra. Su voluntad está establecida en la palabra, mis hermanos. No podemos procurar ser rectos si no practicamos el evangelio de Cristo aquí en la tierra. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Que también lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es el evangelio de Cristo? ¿Qué nos enseña Cristo? ¿Nadie? Es amar a nuestros enemigos, ¿sí o no? Eso nos enseña Cristo. Amar a nuestros enemigos. Pero ¿a cuánto se nos olvida amar a nuestros enemigos? Dice, no, ¿yo por qué? No. Además, tu palabra dice que tuya es la venganza, ¿no? Además, tú eres un Dios, que Dios lo perdone, Dios es bueno, ¿no? Y sacamos miles de argumentos para no hacer la voluntad de Dios. Pero si somos cristianos, mis hermanos, tenemos que practicar el evangelio de Cristo, ¿sí o no? Y el evangelio de Cristo dice que debemos de perdonar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, ¿sí o no? Ah, no, pero tú se la devuelves y doble, ¿sí o no? Te maldicen y tú se la regresas, ¿sí o no, hermanos? Tenemos que ser, ¿cómo se dice? Practicar. Tenemos que practicar el evangelio de Cristo. Y es ahí donde nosotros nos tropezamos en el camino. ¿Sí? Y eso es el evangelio de Cristo, amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Tenemos que morir a nosotros para poder vivir. Hay que morir para vivir. Hay que menguar para crecer. Bienvenido al mundo del revés, mis hermanos. ¿Sí sabía que caminar con Cristo es el mundo al revés? No podemos ser rectos, mis hermanos, cuando en nuestro corazón todavía quedan heridas por sanar. No podemos. Tenemos que sanar. Y el único que puede sanarnos es Cristo, mis hermanos. Si tú quieres.
y si tú quieres perdonar. Pero si tú no quieres, pues ahí te vas a quedar. ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? Ahí díselo al Señor en tu corazón. Entonces, no podemos ser rectos, mis hermanos, cuando en nuestro corazón todavía quedan heridas por sanar. De tal forma que para ser rectos delante de Dios, mis hermanos, debemos de manifestar el fruto del Espíritu, tal como lo demanda su palabra. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 6, vaya a Gálatas 5, 22, para ver cuál es el fruto, no los frutos, el fruto. Es un solo fruto, mis hermanos. Gálatas 5, 22. ¿Lo tiene? Tenemos que manifestar el fruto del Espíritu para poder ser rectos delante de Dios, no delante de los hombres, porque delante de los hombres nosotros podemos mostrar una cara, mis hermanos, pero Dios conoce nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tiene Gálatas 5:22? Dice Gálatas 5:22. Mas el fruto, ¿ya vio? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, ¿qué más? Mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. A ver, vuelva a ver esa lista. Vuelva a verla y diga, ¿cuál de todas esas me hace falta? ¿Cuál de todas esas me hace falta desarrollar aún? Y nos vamos a dar cuenta que va a ser más de alguna. Es más, y si son más de 3, hermanos, si son más de 4, hay que mucho que trabajar, ¿no? A ver, fíjese, amor. ¿Usted tiene amor por los demás? ¿Lo manifiesta? Una cosa es decir, no, sí, yo amo a mi hermano, pero ¿lo manifiesta? ¿Tiene gozo? Sí, yo me gozo. Cuando dicen ahí que grito de júbilo, yo grito de júbilo. Pero con la cara así, ¿verdad? Que se le nota el gozo en el rostro. ¿Hay paz en su corazón? ¿O hay preocupaciones en nuestras vidas? ¿Qué le preocupa? ¿Sí? Paciencia, ¿es paciente con sus hijos? ¿Con su esposa, varón? ¿Es paciente? ¿O le dice al Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ya? ¿Así le dice al Señor? Benignidad, hermanos, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuánta templanza nos hace falta, no? Ser templados. Nos hace falta ser templados. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, nos hace falta todavía mucho. Sí, de verdad. Y en este sentido, mis hermanos, somos reconocidos como verdaderos hijos de Dios si desarrollamos el fruto, cuando manifestamos el fruto del Espíritu en nuestra vida, cuando nos mantenemos firmes, mis hermanos, sobre la roca, reconociendo que somos débiles, pero estando en sus caminos nos hacemos fuertes. Tenemos que reconocer que somos débiles, mis hermanos. Necesitamos de Él. ¿Sí? Necesitamos del Señor. Todo hijo de Dios, mis hermanos, debe de revelar mediante su testimonio. Todo hijo de Dios debemos de revelar con nuestro testimonio, mis hermanos, el poder infinito del Señor, llevando una vida conforme a la perfecta voluntad de nuestro Padre, siguiendo el ejemplo de Jesús en todo momento. ¿Sí? No solo cuando asistimos a la congregación, mis hermanos, sino en nuestro hogar, ahí donde no nos ven los hermanos, ahí donde no nos ve el pastor. Tenemos que seguir manifestando la rectitud. ¿Sí o no? Ahí en el trabajo, mis hermanos, también. Tenemos que seguir manifestando la rectitud. Y en cualquier lugar, ¿no? Yo le pregunto, ¿cómo está la relación en su matrimonio? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Hay rectitud en su matrimonio delante de Dios? ¿Cómo está la relación con sus hijos? ¿Cómo está la relación con sus hijos? Los que sean, hijos. Porque mire, aquí se da, es muy común que en esta, no sé, hoy en México yo creo que ya será igual, ¿no? Pero
Es muy común, yo cuando llegué a este país, yo me encontré con varias familias que decían, estos son mis hijos, esos son los hijos de mi esposa y estos son los nuestros. Tus hijos, mis hijos y los nuestros. Esos también cuentan, ¿eh? ¿Cómo es su relación con los hijos de su esposa o los hijos de su esposo? ¿Cómo es su relación? Ah, no, nada más mis hijos. Y menosprecias a los otros que no son hijos tuyos, pero son hijos de tu esposo. ¿Sí sabe lo que voy, ah? Tienes que amarlos a todos por igual. ¿Aceptaste a tu esposa con sus hijos? ¿Sí o no? Ama también a sus hijos. Atiéndelos igual como si fueran tuyos. Mire, yo quedé huérfano a los 2 años de edad. Y a los 10 años mi madre se volvió a casar. Y el varón que le tocó a mi mamá nos atendió como si fuera nuestro padre. Y éramos 2 hijos. ¿Qué necesidad tenía de casarse con una mujer viuda con 2 hijos? Pero gracias a Dios, pues le tocó un buen hombre que nos supo apreciar. Aunque con el tiempo, bueno, fue las circunstancias, nos fueron separando, ellos se vinieron a esta nación, nosotros nos quedamos allá y después tuvieron sus propios hijos, ¿no? Que son mis hermanos. Pero a lo que voy, hermanos, es de que tenemos que amar a nuestros hijos. ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? Los hijos de tu esposa, los hijos de tu esposo que no son tuyos, también son tuyos. Se oye como trabalenguas, ¿no? Pero tienes que amarlos igual. ¿Sí o no, hermanos? ¿Eres recto en tu trabajo? ¿Entras puntual a tu trabajo? ¿Sales a la hora que tienes que salir? ¿O te quedas un poquito más para ver qué más le ayudas al patrón? Y el quedarte un poquito más para ver qué ayudas no es ser lambebotas, mis hermanos. De verdad no. Se oye feo eso, pero muchos lo ven, ay sí, lambiscón, ay sí, barbero. No, o sea, demuestra tu rectitud delante de Dios. Entras a la hora y te vas a la hora. Y hay algunos que todavía no dan el toque final y ya tienes 5 minutos esperando que lo den. Ya dejaste de trabajar. ¿Sí o no? Eso no es ser recto. Eso no es caminar rectamente. ¿Sí o no, hermanos? Por eso, ¿cómo está la rectitud delante de Dios en tu trabajo? ¿Somos de testimonio para los demás? ¿Somos de testimonio, mis hermanos? ¿Pueden ver a Cristo en nosotros? ¿Usted qué dice? Que digan, oh, wow, yo quiero ir a donde tú vas, porque yo veo que tienes paz, estás tranquilo, llegas antes de la hora de la entrada y te vas después y siempre traes energía y veo que tratas bien a tus hijos y a tu esposa y yo quiero ir ahí a donde vas. Porque te ven orando por tus alimentos en tu trabajo. O eres de los que el toque y corres rápido para ganar el horno de microondas, porque no, si no luego te lo ganan. Y corres y prendes el horno, fui el primero. Y agarras el horno y digo, ya sacas tu comida y te la empiezas a comer sin orar. Y los demás ven eso. Fíjese que hasta en eso, mis hermanos, se demuestra Cristo. Tú llegas y, ¿sabes qué? Pásale, agarra el horno, ¿no? Yo me espero al final, aunque coma la carrera. Hasta en eso, mis hermanos, mostramos a Cristo. ¿Sí o no? La rectitud del hombre, mis hermanos, no es la misma que la rectitud de Dios, porque lo que para nosotros es una cosa, para Dios es otra. ¿Sí? Y a veces pensamos que estamos siendo rectos, mis hermanos, pero Dios opina lo contrario. Y por eso nos hace pasar por un proceso para definir nuestro carácter, para moldear, para formar nuestro carácter y poder llegar a ser rectos delante de nuestro Padre. ¿Sí o no? Y sabe, este proceso es doloroso. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Sí, sí es doloroso. Algunos no, haciendo pucheros. Es doloroso ese proceso porque nos tienen que quitar cosas que le estorban a Dios. Nos tienen que moldear, transformar a la imagen de su Hijo Jesús.
¿Y sabe una cosa? Eso no nos gusta. No, empezamos a brincar, porque en ocasiones queremos seguir siendo los mismos. Y algo así como el barro, ¿no? El proceso del barro, mis hermanos, para poder quitarle todo el barro, es un proceso que si usted lo viera, por eso el Señor a veces nos compara como barro en las manos del alfarero, porque está con el barro, y luego lo moldean y sabe qué tanto le hacen para quitarle todo, y luego después ya lo van formando. Y si la figura le sale chueca, otra vez lo vuelve a desbaratar, y otra vez el proceso, ¿no? Y siéntase como el barro, mis hermanos, ¿sí? Que el Señor lo agarra y luego lo amolda. Y duele, ¿sí o no? Pero es necesario. Es necesario, necesitamos ser moldeados, necesitamos ser cambiados, transformados, aunque nos duela. ¿Sí o no? La rectitud, mis hermanos, tiene que ver con la norma de Dios. ¿Sí? Él es quien pone las reglas, mis hermanos. Dios es quien pone las reglas, no nosotros, ya que Él es nuestro legislador por excelencia, mis hermanos, tal como lo dice Isaías en el capítulo 33, verso 22, si quiere acompañarme. Isaías 33, verso 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Amén. Las leyes propias, mis hermanos, de la naturaleza, por ejemplo, como la gravedad, la conservación de la energía, el movimiento y entre otros, ¿verdad? Otras leyes propias de la naturaleza, son originadas ¿por quién? Por Dios, por el Creador, ¿no? Y manifiestan que nuestro Padre Celestial, mis hermanos, es el Dios de orden. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si la tierra parara en seco? Si dejara de girar, ¿qué pasaría? ¿Sabe que saldría disparado? ¡Pum! Si la tierra dejara de girar, de repente salimos disparados. Si se rompe la capa de la atmósfera de la tierra, ¿qué pasaría con la presión atmosférica? Seríamos aplastados. ¿Qué les pasó tristemente a ese grupo de personas que iban en ese submarino? La fuerza de la naturaleza, por una falla que hubo, los aplastó. Eso es una implosión. En lugar de la explosión, es una implosión donde para adentro se comprime como una lata, ¿no? Se aplasta. Qué fea muerte, ¿no? ¿Qué pasaría, mis hermanos? O sea, en lo natural el Señor es un Dios de orden y Él tiene todo en orden, todo en control. Gira la tierra 24 horas, tiene el día, la noche y todo en control. Luego llega el verano, la primavera, el otoño, el invierno y todo es necesario. ¿Sí o no? Dios tiene el control, mis hermanos. Salmo 33, 5. Él es un Dios de orden, mis hermanos. Salmo 33, 5, ¿lo tiene? Dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y sí, vaya que sí. Y en cuanto a las leyes de Dios, mis hermanos, estas no solo las leyes no se constituyen solamente las leyes de la naturaleza, también están las leyes de la Biblia. Y podemos observar, mis hermanos, que las leyes de Dios se demuestran en su rectitud y en su justicia, la cual mantiene la relación de Dios con el hombre. ¿Sí? Y esto es un fundamento importante para mantener, mis hermanos, estrecha la relación entre la humanidad y las cosas espirituales propias de nuestro Dios que nos revelan su poder. ¿Sí? Al respecto de la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el Salmo 9:8, si gusta buscarlo, si no yo se lo leo. El Salmo 9:8 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En este orden de ideas, mis hermanos, la rectitud se relaciona con un atributo que está enfocado solo en Dios. ¿Sí? Y por eso ningún hombre
puede obtenerlo mediante sus propios esfuerzos. Por más que te esfuerces, si no tienes a Dios, no vas a poder ser recto. Por más que lo intentes. Lo intentarás un día, dos, pero después te vas a cansar de hacerlo en tus fuerzas. ¿Sí? Entonces la humanidad siente inclinación a seguir su propia voluntad y a dejarse llevar por sus propios deseos carnales, en lugar de dejarse guiar por los designios de Dios, ¿sí? Por los mandamientos de Dios. Y esta actitud solo refleja, mis hermanos, nuestro egoísmo y altivez, ya que pensamos que tenemos todo bajo control nosotros mismos y obviamos lo que establece olvidamos, ¿verdad? O lo hacemos obvio lo que establece la palabra, ¿sí? Pensamos que todo lo tenemos bajo control. No pasa nada. No sucede nada, pensamos, ¿no? Pero en el libro de Isaías se establece la inferioridad de nuestra rectitud, mis hermanos, y justicia delante de la justicia y rectitud de Dios. ¿Qué dice Isaías 64:6? Ya estamos terminando, mis hermanos. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad. Fíjese cómo lo que dice Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y le dejo de tarea que investigue qué es un trapo de inmundicia. Algunos ya saben, pero los que no saben se lo dejo de tarea. Y todas nuestras justicias, o sea, por más que te sientas justo, mira, tu justicia es un trapo de inmundicia delante de Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Sí? Y en este pasaje nos enseña que no debemos vanagloriarnos, mis hermanos, por nuestras obras justas, porque delante de la justicia y rectitud de Dios son basura, son poca cosa, es inmundicia, mis hermanos. Por esta razón nuestra justicia debe de estar unida, debe de estar mancomunada, es decir, alineada con la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ya estamos terminando, mis hermanos. De esta forma, entonces, los justos recibirán el favor de Dios porque cumplen su perfecta voluntad. ¿Sí? Los que cumplen la voluntad de Dios recibirán el favor de Dios. Y esto se observa en el siguiente pasaje de Mateo 5:6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En este sentido, mis hermanos, como hijos de Dios, somos aceptados y justificados por medio del amor infinito y perfecto de Dios. Amén. Y no por nuestras propias obras. Pero como creyentes fieles al Señor, mis hermanos, debemos ante todo ser testimonio vivo de su obra, ya que debemos mantenernos en santidad para poder ver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, mis hermanos, ya para concluir en este orden de ideas, entonces, la recompensa de la rectitud es la salvación que obtenemos mediante nuestro Señor Jesús. Es la recompensa de ser rectos. La salvación de nuestro Señor Jesucristo mediante el pacto divino que se llevó a cabo a través del sacrificio perfecto en la cruz, allí en el Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y luego Él resucitó, ¿verdad? Que representa la gloria de nuestro amado Jesús, quien venció la muerte, mis hermanos, y nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Mire, y vaya rápidamente al Salmo 119, verso 7. Ese me interesa que lo leamos juntos. Y regresamos a Proverbios 4:26 para terminar. Salmo 119, verso 7. Hablando de rectitud, ¿no? De caminar en rectitud. Dice el Salmo 119:7: te alabaré
con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y luego el salmista hace una pregunta dirigida al joven, pero vamos a dirigirla para nosotros, ¿no? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y tú le puedes decir, ¿con qué limpiaré, Señor, mi camino? ¿Con qué voy a limpiar mi camino? Y luego dice, ¿y qué? Con guardar tu palabra. Póngase de pie, por favor. Y vaya abriendo su Biblia de pie en Proverbios 4:26. Vamos a leer, y el 27 vamos a leer, y terminamos haciendo la oración. Proverbios 4:26 dice, ¿lo tienen todos? Me espero que lo tengan todos, no hay ningún problema. Proverbios 4:26. ¿Lo tiene? Dice, examina. Vamos a leerlo juntos, ¿qué le parece? ¿Sí? Vamos a leerlo en voz alta y decir, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu piel del mal. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya por tu presencia. Queremos honrarte, queremos bendecirte, obedecerte, porque sabemos, Padre, que tus caminos son mejores que nuestros caminos. En ocasiones nosotros pensamos, Señor, que vamos caminando por un camino de rectitud, por un camino que nos puede llevar hacia ti, pero ciertamente nos damos cuenta que podemos estar equivocados, Señor. Por eso queremos ser sensibles, Padre, a tu voz, ser sensibles a tu Espíritu Santo, para poder ser guiados, Señor, con rectitud. Porque no queremos, Señor, que desviarnos a derecha ni izquierda. No queremos, Señor, que si nuestros pasos no son rectos delante de ti, que nos lleven a la perdición, que nos lleven a debilitarnos por no habernos fortalecido en ti. Y cuando estamos débiles es cuando el enemigo nos ataca y pone pensamientos, y esos pensamientos de repente pueden bajar al corazón y podemos pensar y creer que lo que nosotros meditamos o creamos en nuestros pensamientos y bajó nuestro corazón, podemos creer que es verdad, pero muchas veces puede ser una semilla que Satanás ha sembrado en nuestras vidas y pensamos que estamos bien, pensamos que nosotros somos los que no nos equivocamos, que los culpables son los demás excepto yo, pero no nos damos cuenta que el único culpable somos nosotros. Pero gracias, Señor, por la muerte de tu Hijo, que nos trajo esa libertad. Gracias, Señor, por tu Hijo enviado a esa cruz, y ahora podemos estar libres, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Queremos entregarnos a ti, Señor. Ya no queremos caminar en nuestra voluntad. Queremos ser obedientes a tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y a veces, Señor, nos oponemos a tu voluntad, nos endurecemos ante tu voluntad, porque queremos seguir caminando nuestra voluntad. Es por eso, Señor, que hoy en esa tarde pedimos que nos perdones, Señor. Necesitamos de ti, solos no podemos, Señor. Muchas veces hemos peleado nuestras fuerzas y hemos perdido muchas batallas por estar solos peleando, por hacerte a un lado de nuestras vidas. Pero hoy, Señor, queremos hacer ese compromiso delante de ti, de tomarte en cuenta, Señor, para todos nuestros caminos. Que tú seas, Señor, nuestro guía,
Que tú seas, Señor, nuestra lámpara a nuestros pies, que alumbres nuestro caminar, Señor. Como dice este salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ilumíname, Señor, en mi caminar, para no desviarme a derecha ni a izquierda, y para poder apartar del mal todos mis caminos, mi caminar, mi andar, y caminar por esa senda que, aunque estrecha y difícil de caminar, es la mejor, porque es la que nos llevará hacia ti, Señor, nos llevará a la vida eterna. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y le dices: gracias, Padre, te doy, porque tú eres el camino, la verdad y la vida? Tú nos muestras el camino por donde debemos de andar, Señor. Y hoy, Señor, queremos caminar en rectitud. Queremos, Señor, que nuestros caminos sean rectos delante de ti, Señor. Gracias te damos a ti, Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. ¿Con qué, Señor, pagaré? No tengo palabras, Señor, para expresar mi gratitud y mi amor de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Te damos a ti en el nombre de tu Hijo amado.